Entonces yo medía con respecto al borde, del borde a tal, del borde a tal, del borde a tal. Y después cuando lo dibujé, empecé a dibujar de adentro hacia afuera, porque digo, voy a hacer un rectángulo, o mejor dicho, un polilínea, porque tenía que poner las medidas y eso. Y de ahí empecé a salir. Sí. Pero me va a quedar la parte, bueno, al final la parte está cóncava o redondeada, como te digo, la parte de afuera. Pero bueno, me está costando, a dibujarlo nada más en lápiz nomás ya me está costando. Espero que sea más fácil con la... Ah, sí, a ver, espera, voy a compartir la pantalla, vamos a ver el ejemplo de tu calculadora. Acá está la calcu. Lo que te está volviendo locas es que los bordes en realidad son curvos, ¿no? Sí, porque claro, y encima tiene los bordes izquierdo y derecho tienen una medida, ponele 5 milímetros. El Ujú. de arriba tiene 4, pero el de abajo, donde llega a la mitad, donde está el doblez, Sí, empieza ancho y después se vuelve más finito. O sea, todo un... todo un tema. Me parece que voy a buscar otra cosa. ¿Te va a ganar la calculadora? Decís, nada. No, vamos a ver. Vamos a ver. Después de cualquier cosa, la semana que viene te tiro A alguna ver, pregunta. Pero bueno. ahora que estoy abriendo el AutoCAD. Incluso te diste cuenta que cómo son los botones, que no son iguales arriba que abajo. Fíjate que esta curva de abajo es diferente a la curva de arriba. Sí, 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 yo por eso, yo la parte de arriba, bueno, mucho la iba a hacer recta y nada más, pero la de abajo sí sabía que tenía curva, entonces me estaba practicando un poco lo que habíamos hecho último, el chaflán y el chaflán el otro, ¿cómo se llama? File. El fillet, sí. Ujú. Por Sí, eso me pareció que tenía varias cosas interesantes, por más que nada no vi la dificultad del dibujo, pero me vi que tenía bastante de las cosas que aprendimos. sí, sí, es lo que pasa cuando empezamos a observar las cosas con más detenimiento y empiezan a aparecer cosas que parecen sencillas, resulta que no lo son tanto. Mm. A ver si se termina de abrir mi programa de CAD. Oh, sí. Ahí está. Bueno, esta es la calcu. ¿Sí? Cuando empiecen a dibujar, también van a tener que empezar a tomar alguna decisión de cómo construir su dibujo, ¿sí? A veces uno piensa, bueno, empiezo a dibujar y dibujo los rectángulos, como decía Patricia, y después resulta que los rectángulos en realidad no son un rectángulo, sino que tienen sus lados curvos, como se puede ver en la foto, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en estrategias. Yo creo que lo más aconsejable siempre es partir de alguna figura geométrica pura,
como puede ser rectángulo, tomando el ancho y el alto de, de la forma, ¿sí? La parte exterior, y después ir trabajando adentro de ese rectángulo para conseguir finalmente el dibujo que queremos, ¿sí? Eh, por eso les decía la clase anterior que iban a tener que usar seguramente algunas líneas de referencia, tomar algunas medidas. Por ejemplo, si yo tuviese la calculadora acá, tendría que tomar esta distancia, la distancia que hay desde el filo de la curva hasta donde termina la curva, ¿no? O sea, esta distancia tendría que tomar. ¿Para qué? Para después trasladarla a mi rectángulo, poder dibujar esa línea auxiliar y con arco poder hacer el arco más aproximado que pueda a lo que es ese, el objeto, digamos, ¿sí? Entonces, no creo que esto lo dibujase directamente tratando de dibujarlo con los arcos y a ver cómo me va, ¿sí? O sea, no lo haría a mano, no lo haría así, por ejemplo. Sí, yo pensé hacer lo mismo, por eso dije, como me pareció complejo empezar de afuera hacia adentro, empecé de adentro a afuera, como tiene los rectángulos internos y Sí, tiene los bordes. Ahora, el fillet, si yo hago un rectángulo así, como lo hiciste vos, sí. y después le quiero cambiar las esquinas, sí lo puedo hacer, ¿no? Sí, 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 obviamente que sí. Tía, con la herramienta, con Fillet, El fillet lo lo podés tomo, hacer, sí. sí. Y le tengo que inventar el radio, más o Y le menos, tenés ¿no? que decir el radio, exactamente. Sí. ¿No? Entonces, aplicás el comando, después radio, me dice el radio que tenga y escribís. 01, no sé. Y después se lo haces, ¿sí? Ah, El tema con esto es que vos en realidad vas a tener el radio aplicado a los arcos que dibujes, o sea, a este, voy a cambiar de sí. color, y al otro arco que va a estar por acá, Sí, claro. estaría, no, suponete que va a estar como por acá. Yo lo dibujo a ojo y después Sí. esto tendríamos que tomarlo con medidas. Suponete que el arco es ese, ¿sí? De Este, arco a arco. y el fillet se lo tenés que aplicar al arco, ¿sí? Claro. Entonces, este arco tiene que terminar, ¿ves cómo termina este con este en este arco? Ujú. Entonces el fillet en realidad se lo aplicás a los dos arcos Ah, para que te bien, dé la forma. El perfecto. rectángulo lo usás como para encuadrar todo el objeto, para tener una referencia, para que te ayude, ¿sí? Sí, 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 Pero sí. para poder dibujar esta forma vas a tener que buscar ayuda Bien. de auxiliares, del rectángulo en la dimensión más grande. También podrías tomar esta medida, ¿sí? Dibujar dos rectángulos, esta y esta, ¿sí? Sí, Que es la sí, sí. separación máxima eh, entre uno y otro. Seguramente esa es la misma medida acá que acá, ¿sí? No, hay 1 milímetro de Bueno, diferencia. lo puedes hacer igual, tampoco no pasa nada, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tendrías es, vamos a poner esto bien, lo que A tendrías mí, serían dos rectángulos, uno que te ayuda a definir los arcos, primero la medida máxima, ¿no? Que es este de afuera. Y el rectángulo de adentro, que en este caso no necesitarías la auxiliar esta, pero te ayuda a definir yo los pensaba, arcos. pensaba hacer la mitad nada más y hacer después en También, extremo la otra parte, pero sí. no sé si es más complicado, pero. No, es otro camino posible, ¿sí? No hay problema. A mí Eh, lo que más no sé cómo lo haría, es la parte de, viste, de arriba, de la mitad para arriba, ves que tiene diferente el borde de sí. abajo, ¿sí? Es Bueno, más toda la plano, parte de arriba hasta acá es igual. esto es igual, Yo lo único que haría es, suponte que lo hacemos, ¿no? Vamos a tratar de dibujar esto. porque ahí ya no sé cómo tomarle las medidas.
No, igual, digamos, lo importante es tratar de buscar alguna manera donde nos quede algo parecido, que Mm. no te vuelvas loca tampoco con eso. Eh, Supongamos que vos conseguís dibujar esta parte, Sí, en la parte de abajo, podríamos decir, en realidad no, la parte de arriba es igual a la de abajo, porque cuando las cerrás son iguales, ¿o no? sí, sí, Bien. sí, sí, Entonces, lo que podrías decir es que vos podés hacer un espejo con esto, o claro, copiarlo para arriba, lo que vos quieras, ¿sí? Pero sí, sabés que esto es un espejo hacia arriba, ahí está. Ujú. ¿sí? Bien. Después vas a tener esta distancia que hablábamos recién, que va a haber que medirla, y podés hacer una paralela, ¿sí? De cada una de estas formas, de estas entidades. No sé cuánto mide, vamos a poner una medida cualquiera. Con esto le puedo hacer con el, ¿cómo se llama? El de la nubecita este. Lo podés hacer con offset o ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo en español. Pero bueno, una vez que tenés esta parte dibujada, Mm. en realidad lo único que, que es diferente es que este arco es un poquito más pronunciado. Pronunciado, O sea sí, que estas partes, si vos haces, o sea, tomás la medida y haces una transformación de este tipo, perdón, claro. algo así, no lo hago con medida porque no la sé, ¿eh? Sí, 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 sí. Y este arco te tendría que quedar en la misma posición que arranca, ¿sí? Perfecto. Está bien. Ahora, Entonces es ir probando, ir viendo, pensar cómo lo podés construir con las diferentes herramientas que conoces. ujú. ¿Mm? Claro, bueno, esa era más la parte más difícil que me parecía. Después ya lo otro me parece más, un poquito más simple. Sí, lo otro ya empieza a estar un Sí, poquito porque más ordenado, digamos. sí, aparte se repiten, los botones se repiten, salvo, bueno, hay algún que otro que son más chiquititos, Ujú. uno más grande, otro más chiquito, pero más o menos lo mismo. Sí. Así que sí. Bueno, gracias, Bien, a ver, Arturo. vamos a ver el trabajo. ¿Este tuyo, Patricia, no lo habíamos corregido ya? ¿Cómo? ¿Este no lo habíamos corregido? Eso es No, de Fabio. No, este es mío. sí. Pensé que Bueno, ah, acá en el primer ejercicio ya podemos este tener. no, no lo corregiste, este mío no lo corregiste. Ok. Fíjate cómo está en la ficha la separación entre objetos y fíjate cómo te quedó. Acá hay un tema con la separación Ah, entre mira, no me había dado cuenta. columnas separadas a 80 y filas separadas a 90. Mira, sí, sí, sí. Y acá quedaron más Más grandes. ajuste. Sí, hay un tema con eso. Este está bien. Estás usando, acordate, la matriz asociada, ¿sí? Por eso te quedan enteras. Si no pasa nada, no está ni bien ni mal, ¿eh? Sí, Si no la querés así, acordate que entrando sí, tienes que hacer. a la matriz, ¿sí? Cuando activas el comando se abre la,
¿El asociativo ese? Claro, y ese es el asociativo que está tildado. Si no querés que quede como una sola entidad, lo picás, ¿sí? Sí, Se desasocia, digamos. perfecto. ¿Ok? Entonces, Bueno, estos son todos separados. claro, claro, sí, Pero sí, no, sí. no está mal, ¿eh? No está mal, porque uno decide cómo quiere sus array. Sí, me costó ese de los triángulos, ese me costó porque no sabe, me olvidaba de las líneas este, auxiliares. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Falta uno? Ah, no. No. Acá hay algo que nos falló, que es cómo está dibujado este, Ah, ese también era con el tema de... sí, de cómo está alineado. No, pero Claro, en realidad el que dibujaste estaba rotado a 45, me parece. sí, Este, sí. este primero. Y tendría que estar, Pero claro, ahí había una opción que decía como que te cambiaba eso, ¿no? no, pero esa es la alineación y no te lo cambia así, mira. Si esto estuviese, Me acuerdo que pasaba por el centro, había algo que ahí estaba derecho. Barcelona, arranque popular, selecciona objetos, enter, selecciona Sí. el camino y ahí te los pone, te pide acá 6 elementos. Acá está 8. Hay que cambiarle la distancia para que Eh, te permita poner. No, igual acá los igual, apretando sí, podés modificarle un poquito la... 6, ah, ¿sí? Y acá lo extendés para que te tome hasta el final. claro. Y el ¿Sí? mío, Pero no te lo gira. Para mí arrancaste del cuadrado 45. está mal, claro. Ah, tenés razón. Mira, claro, arranqué con ese 45. Exacto. Bueno, Bueno, y el resto, este está bien, 3 3. El otro, el último está bien. mm, Así que bueno, tenés la bueno, separación del primero bien, y nada. O sea, no está mal el comando. Lo que pasa es que arrancaste con el cuadradito a 45. claro, sí, sí. Bueno, lo voy a ver. Este Eh, es el de Fabio. Fabio. Está bien. Está bien. Está bien. Y estos también. Redondito, ¿eh? Muy bien, Fabio. Bueno, ¿quieren ver algo más? ¿Quieren corregir algo? eh, ¿No? no sé. Yo tengo los trabajos anteriores que tampoco los vimos, pero no sé. ¿Los tuyos anteriores no vimos? No. ¿Y por qué no los vimos? Hubo una que no estuve presente, después el segundo, no me acuerdo. No, medio que vos mirabas los que hacían otro y después arrancabas con la clase o arrancabas Y directamente te con el... dejaba de lado. No, no, porque salían otras preguntas. No, no. Ya ni me acuerdo los anteriores.
Creo que los vimos los tuyos. Ah, el de los... Sí, ¿no los vimos? Yo creo que sí. No, viste el de otros, pero yo... eh, sí, no viste el mío, pero sí me acuerdo la explicación que diste sobre ese, el 1, 2, 3, 4, el quinto, que era medio que había que explicarlo. Ese no lo entendía. ¿Qué pasa? Mirá qué pasó. Acá tenés un problema con la ubicación del círculo de arriba. Ajá. Ahora lo vemos. La cruz está bien. Los paralelos están bien. Ese medio que me resultó, Acá hay no una línea que se fue. lo había entendido. Ajá. A ver, todo eso lo hice a mano directamente. ¿No? O sea, tiré todas las líneas por una, pero no entendía dónde estaba la medida, entonces no... Ahora lo vemos. quedaron un poco... Hay algún temita con los círculos, cómo están ubicados seguro. Sí, Ah, mira, los dos. en esos tamaños. Este, Ah, mira. uno solo que se quedó por ahí. Ujú. Este está bien. Este está bien. Y este último. Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasó. Primero con este círculo. Fíjate Ahí la. ya están encimados, ahí lo veo. No, en realidad es que tiene que estar en el centro, el centro del círculo, coincidir con el punto medio de la línea. Fíjate que Sí, el pero ahí centro está está arriba, corrido. Claro, está corrido. está corrido. Entonces, acá el problema es un problema de Sí, precisión. sí, Y acá bien. también, ¿ves? Sí. Yo toco el círculo y el centro no coincide con el punto medio. Claro, sí, qué raro. Sí, Porque se mueven desde el medio, por eso. A y veces está este, aprendido que los comandos, eso de los snap, y te marcan cualquier cosa. Yo me di cuenta que bueno, no presta atención, te marca un montón de cosas. yo le dije que no activen todos, solamente los que más utilizan. Y si tenés alguna duda, directamente la No, flechita para porque yo le arriba pregunto, Mm, y lo elegís. el tema del WhatsApp de él es personal, ¿entendés? Fabián, Y yo cerrá había el arreglado con la micrófono. secretaria al principio, entonces él cuando me lo dio me dijo, sí, no hay problema que me contacten por el tema de turnos por acá, porque él se maneja con eso. me Entonces yo escucho. siempre le No, aviso que le voy a pasar los datos de tal persona, ¿viste? Para quedar bien. Ay, No me- Fabián, ya está. Oh, hola, hola. Cerrá el mic. Perdón. cerré el micrófono, se escucha todo. Bueno. Bueno, Acá estamos. Bueno, entonces en este un tema de precisión para ubicar los círculos. La simetría está bien, las paralelas están bien. Y acá el tema era el siguiente. Lo que tenías que hacer era dibujar esto y después utilizar el comando extend. Nada más. ¿Por qué se te complicó tanto? ¿Te acordás? porque ahí está esa segunda línea verde que está parada, que dice a 75. Sí. Entonces no entendía qué significaba. Entonces me puse a deducir después.
que había que estirarlo, pero no, me parece que las líneas no me salían rectas cuando la estiraba, algo me pasó. Tenía que andar medio a ojo las cosas. Sí, en realidad, digamos, no tendríamos que utilizar el ojo con este comando. Sí, Lo primero que tenés que hacer es dibujar esto, sí, ¿sí? Con las medidas que da la ficha acá, separado cada 20 y las líneas de 50. Después, las líneas interiores, fíjate que siempre van a un punto, puntos, sí. en este caso el punto medio de la línea de abajo, el punto final de estas líneas y así. Siempre Sí. punto medio y punto final, punto medio, punto final. Esto se repite en todos los renglones. Y después la línea que tenés al 75 es la que te va a servir para extender las líneas. Sí. Entonces, vos tenés cómo tiene que quedar en rojo, que es este dibujo. Sí. Entonces, lo que tenés que hacer es ir al comando extend, que está junto con trim, ¿sí? En las versiones nuevas, todo lo que toque se va a estirar, así que no vas a tener que hacer nada más que picar lo que quieras estirar. Si tenés una versión vieja, tenés que decirle hacia dónde. En este caso es hacia la línea. Si no, esto no lo tenés que hacer porque todo se va a estirar. Una vez que entraste al comando, lo que tenés que hacer es ir viendo, bueno, la línea horizontal de arriba, ¿hasta dónde llega? Hasta la línea, bueno, pico hasta la línea. La línea horizontal segunda, ¿hasta dónde llega? Hasta la línea, bueno, entonces la busco y pico para que se extienda, nada más. Yo no usé ese comando, sí. Claro, porque no me leíste de acá que dice No sé. alargar. Sí, sí, lo leí que decía alargar, pero pensé que era alargar cada una de las líneas, la estiraba. No, es este comando que es alargar o extend. Espera que te digo, porque en español por ahí también, en la versión, si es americana o es española, cambia. Recortar, no. Sí, está junto con recortar, Ah, alargar, acá está, sí. alargar. Ahí está, bueno, alargar. Eh, Nada, es ese comando. Simplemente en la versión nueva, cuando toques algo, todo se va a poder estirar. Ah, ¿Sí? mira. Entonces, entras al comando. Yo lo tengo que seleccionar por mi versión, pero en tu versión, que es más nueva, todo lo que toques se va a alargar. Entonces, seguís, bueno, la tercera línea, bueno, tiene que llegar hasta la línea vertical. Por ahí tenés que hacer dos pasos. Por ejemplo, esta línea que va hacia arriba, que es esta, tenés que ir viendo. Depende de dónde pongas el mouse, le va a estirar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, Ah, acá, acá, hasta que llego a la línea. Y así vas completando el ejercicio. Por ejemplo, el cuarto renglón llega solamente hasta esta diagonal, que esta diagonal es sí, la primera. Pico, sí. pico, pico y pico y sigo picando hasta Ah, la línea vertical para ujú, poder hacer esta cuarta horizontal que llega hasta ahí nada más. Y ujú, esta, la siguiente hacia arriba, que es esta, tengo que llegar hasta la tercera horizontal. sí. Es eso, nada más. Y Ah, así ir completando la figura. sí, más fácil. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, ahora lo arreglo. Bueno, y Este y ese estaba bien, salvo este círculo tuvo que un salto, que no sé por qué, porque en realidad este círculo estaba de la posición, no sé qué medida to. Ah, la de arriba era. sí, pero este círculo tiene que quedarte en donde estaba esta línea, de donde partiste, en la base de esta línea. Ah, bueno, yo la tomé desde arriba del círculo, digamos, de una de las O sea que tangentes sería, esta tendría que estar pero acá. debería de salir igual, sin embargo no. Que los otros estaban bien. Sí. Bueno, ok, Bueno, ahora lo arreglo. bien. ¿Alguien más que quiera ver algo? Eh, ¿No? Bien, vamos a ver entonces. Profe, Sí,
Hola, ¿Cómo estás? quería enviarle ahora el mail con la imagen, Dale. con el objeto. Sí, Ahí ya mismo te lo mándamelo. mando y lo vemos. Dale. Fue lo único que se me ocurrió. Espero que sirva. Ahí está. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Ya está. Un joystick. Bueno, es un lindo desafío esto, ¿eh? Era lo más sencillo que creí que tenía, porque si no tengo una mesa o una biblioteca que son cuadrados Está bien. y Yo te nada. cuento lo difícil de esto y lo fácil. Y después vamos viendo. Bueno, este es el objeto. Toda la parte de adentro es relativamente fácil. El problema con esto es que es completamente curvo, ¿sí? No tenés nada plano en ningún lugar. Fíjate incluso que tanto la cruz como los botones están en una superficie que es curva, ¿sí? Y dibujar eso no es que sea difícil, sino que tenés que tener bastante cancha. Eh, para darle esa sensación de curvatura, ¿sí? El otro tema es que todos los lados del objeto, salvo quizás esta parte, son curvos también, ¿sí? Entonces tendrías que utilizar algún objeto, eh, como explicaba la clase pasada, que sea como una referencia, si vos tenés, no sé, lo que sea, una caja, una regla grande, lo que sea, algo de referencia como para poder ponerlo a un costado, en este caso lo vas a tener que poner en los cuatro lados, incluso quizás adentro. Suponete que esto que acabo de dibujar es una caja de madera, algo que sea firme, que sea rígido, que lo puedas poner a una distancia que vos elijas, ¿sí? Del objeto, es decir, no sé, lo pongo a 5 centímetros, ¿sí? Y para poder dibujar esta curva, lo que tendrías que hacer es ir tomando las medidas desde donde empieza hasta el objeto, ¿sí? Y tenés que ir tomando por lo menos el principio, el final y el otro final, ¿sí? Esto solamente para dibujar eh, esta curva, ¿sí? Y lo mismo tendrías que hacer en los otros lados, ¿sí? Es bastante complejo dibujar una cosa con tantas curvas al principio. Yo te diría que si podés elegir alguna otra cosa mejor, sobre todo para no complicarte la vida tratando de tomar las medidas del objeto más que nada. Después en sí el dibujo no es complejo, y lo complejo es dibujar esta forma exterior, ¿sí? Y después obviamente los planos que tiene esto, porque tampoco es que es una curva y nada más, sino que parece el auto de Batman. Este tiene como cortes, tiene una curva por acá, tiene una curva por acá, que a su vez se va para allá atrás. Acá tiene otra curva y una cara que baja hacia la parte de enfrente. Me hace acordar mucho a la estética de Batman.
que está toda facetada y curva. Así que Sí. te diría, es bastante complejo sacar la forma. Después lo de adentro no es difícil para nada. Este, son cosas sencillas, pero dibujar esta forma es un desafío. ¿Vos cómo te ves? ¿Te En crees cero. tenés confianza como para dibujarlo? Pensé que sería más sencillo, porque lo otro que se me ocurría era un cubo de Rubik, pero es como, Es como muy sencillo. claro, pero este por lo menos no es cuadrado, o sea, tiene los bordes Sí, igual, redondeaditos, no sé, pero sí, el tema es ese. El tema es cómo o es muy medirlo. sencillo también, o es muy difícil y no sé. No, yo te diría que trates de elegir algún otro elemento. Ok, Si querés hacerlo, hacelo. Pero me parece que como para practicar y como primer dibujo midiendo, elegiría otra cosa. Eh, si querés hacer algo que no sea tan recto, que tenga más, más vueltas, digamos, eh, podés dibujar, qué sé yo, llaves, como mostraba la otra vez, ¿sí? No una, diferentes tipos de llaves. El tema con dibujar llaves es que son todas medidas muy chiquititas, pero nada más. Eh, pero las llaves tienen curvas, tienen huecos, tienen caladuras, en fin, eh, tienen bastantes cosas. Y después, no sé, alguna otra cosa que se te ocurra que puedas dibujar. Algún elemento de la cocina. cocina minimalista, no tengo ¿No, casi nada, no tenés un rallador? pero se me hace mucho más difícil. Tengo uno, pero esos que son, no de los que son planos, de los que son, no sé cómo ¿Lo, explicarlo. lo tenés por ahí? Sí, ¿Tenés cámara? ¿Podés mostrar? sí. A ver, es que es también curvo, por eso. No, vamos a verlo. A ver, ¿cómo es esto? El botón que es un rectángulo con una flechita para arriba, si lo Mm, presionás, que me voy a dice... grabar yo. No, no, Hola, no. Ahí para estás. que cómo es esto. Es el único rallador que tengo. Ah, es curvo también. Por eso, es curvo. Estamos con lo mismo. Sí. Si no, no sé, no tengo otra cosa. Eh, una mesa, una silla Pero tengo una mesa que es un rectángulo gigante nomás. y alguna silla. Ahí las tengo todas ocupadas. Es que son muy sencillas mis sillas, valga la redundancia. Ya no sé si se ve. O sea, no sé si se llega a ver, o sea, una silla, bueno, valga la redundancia que tiene algo ahí, pero no sé. ¿Tenés un A ver, llavero a mano? ¿Las llaves de tu casa? a ver. Eh, ¿Cómo pudiera ponerlo del otro lado? Como para grabar del otro lado, no puedo, ¿no? Bueno, No. ¿Tenés una sola a llave en ver. tu casa? ¿Tenés dos? Bueno, ahí Tengo ya, dos nomás. ya tenés ahí. Después de una llave la podés, qué sé yo, podés pedir llaves a alguien y siempre hay llaves que no se usan. Pero ¿cómo le Eh, tomaría la medida a los ribetes que son tan chiquititos? Eso es lo que no no, en entiendo. realidad cuando... Mira, voy a compartir. Si querés dejar de compartir y yo hago un Dale, ejemplo. ahí está. A ver, si tuviese que dibujar una llave, la llave más o menos debe tener en la parte, digamos, del cuerpo unos 3 milímetros, ¿sí? Entonces, nada, hay que dibujar o partiría del centro de la llave. Haría una paralela a 3 milímetros de esta que acabo de dibujar
y ahí ya está el centro de la llave. Después tendría que dibujar cómo termina la llave, ¿sí? Si ustedes pueden hacerlo con un círculo, con un fillet, con lo que sea. Y después son rectángulos o líneas que se van tomando las medidas de todo esto, ¿no? Yo ahora estoy inventando. Dibujar la paleta de un lado, dibujar la paleta del otro. Esto lo pueden hacer con polilínea o con línea. Fíjense que esto posiblemente no sea un espejo en una llave real, y después hay que tomar la medida total, no sé, que tendrá la llave desde el extremo para acá tendrá cuánto, unos 5 centímetros, o sea que hay algo que dice gigante. Voy a tomar la medida, pero bueno, no pasa nada. Si mide 5 centímetros, la llave terminaría acá y tendría que hacer el final de la llave, que hay que ver cómo es y tomar la medida y qué sé yo, pero seguramente es un rectángulo. Un agujero, para que medir. Y después van a hacer todos los fillets de adentro de la llave. Pero bueno, tenés que tomar la regla y medir cada una de estas partes, ¿sí? Vas a tener que tomar cuánto mide la base y la altura de este cuadrado, de este rectángulo, cuánto mide el agujero y todo eso, y ir dibujándolo. El desafío por ahí acá es lo que les decía de cómo tomar esas medidas, porque son todas chiquititas, son todas milímetros, a lo sumo algún centímetro en el largo de la llave o en el ancho, pero todo lo demás, todos estos recovecos serán, no sé, 5 milímetros, 2 milímetros, 1,5 milímetros. Bueno, el desafío es más que nada cómo escribo esas medidas. Si tuviese que dibujar eso, vamos a cambiar el color. No sé, pónganse que vamos a dibujar otra llave. Tengo que tomar la medida desde donde empieza la llave hasta donde empieza la paleta. La tomo con la regla y después tengo que dibujar la paleta. Entonces tengo que decirle que esto va a tener, no sé, 4 milímetros. Entonces 4 milímetros es 0.004, ¿sí? Y después el ancho de la paleta va a ser 2 milímetros, entonces 0.002. Una vez que ya empiezan a dibujar en milímetros y van viendo la escala de lo que están dibujando y lo hacen varias veces, ya esto es más fácil, ¿sí? Pero por ahí al principio lo difícil es habituarse a escribir estos numeritos tan chicos. Pero bueno, esto lo van tomando de la llave, ¿sí? Todas estas medidas. El largo y el ancho y las profundidades, todo lo medí sobre la llave y nada más. Puede ser, sí. Busco Después alguna otra llave más. otros elementos que hay son cualquier objeto que tengan en casa, qué sé yo, un cúter, ¿sí? Este tipo de cúter también tienen bastantes líneas que no son del todo rectas, pero tiene también líneas rectas, entonces por ahí está bueno. Pero que saco el fondo que no me deja mostrarles. Es decir, este tipo de objetos, o tenedores, o cuchillos, o cucharas, ¿sí? Hay gente que dibuja enchufes y adaptadores, lo que sea. En realidad es una excusa. Pero me parece que el joystick es como mucho para empezar a dibujar por primera vez.
Ok, creo que llaves serán entonces. Bueno, Después junto un par más y le paso la foto de las que serían. dale. Gracias. Bueno, eh, televisores, radios, no sé, hay un montón de objetos para dibujar. No tengo nada de eso. Bueno, buscalo. Bueno, ¿alguien más quiere ver algo en especial, algún comando? ¿No? Bueno, vamos a charlar entonces un poco de lo que se viene. Hoy le voy a alargar la... que tengo acá un problemita. Les voy a alargar el último ejercicio de la integración para los que todavía hay bueno, el ejercicio del objeto lo están empezando a hacer para que cuando terminen tengan material para seguir trabajando. Pero vamos a hablar un poco ahora de lo que viene después. Y cuando vayamos al taller vamos a verlo un poco más en profundidad. Como les decía hace algunas clases, ya vieron todos los comandos de dibujo, todos los que damos en el curso, hay muchos más. Los comandos de dibujo y de edición. ¿Sí? O sea, podemos decir que las herramientas del AutoCAD se dividen en esas dos grandes familias. Las herramientas son los comandos para dibujar y las herramientas o comandos para modificar lo que hacemos. Con esos dos tipos de comandos, ustedes tienen que empezar a pensar cómo van a construir sus dibujos, que es un poco también lo que acabamos de hablar, lo que vimos la clase pasada, de cómo medir y todo eso, que en principio a veces parece fácil y no lo es tanto. Y la otra cosa que pasa es, como decía Patricia, vemos un objeto, como recién Marianela nos mostraba el joystick eh, nos parecen sencillos, pero cuando los empezamos a ver con detalle, tienen mucho diseño, ¿sí? El diseño no es solamente la parte artística de una cosa, ¿no? O sea, se asocia el diseño quizás a la parte artística, pero el diseño también es una cuestión súper técnica también, ¿sí? Así que podemos tener una cosa que no sea para nada artística, pero que tenga un dibujo técnico muy, muy desarrollado, ¿sí? Incluso en las cosas que nos parecen más comunes. Si ustedes piensan en una bombilla, seguramente la bombilla es un objeto que lo relacionamos con algo sencillo, pero hay algunas bombillas que eh, tienen mucho diseño, entonces dibujar ese tipo de bombillas es bastante complejo. Qué sé yo, podemos ver un termo y decir, bueno, un termo es algo relativamente sencillo, pero cuando nos ponemos a ver un termo a los ojos, a la cara, empezamos a ver que tiene un montón de cosas, que no es arriba y abajo de la misma dimensión, que tiene una base, que es una tapa, que en la parte de arriba tiene un montón de escaloncitos, que tiene una rosca, que tiene un tapón, que tiene todo un diseño de ese tapón, que hay un montón de círculos, en fin, vamos viendo que las cosas tienen cierta complejidad. Y nosotros para dibujar tenemos que conocer. El que no conoce, el que no sabe es como el que no ve. No pueden dibujar nada que no conozcan, ¿sí? Entonces, para conocer las cosas hay que verlas, hay que mirarlas. Eh, pero mirarlas de verdad, al nivel de apoyar la regla y medir y empezar a ver que entre los botones de un control remoto y el plástico hay una separación y que esa separación se tiene que dibujar porque la veo. eh, y además porque el programa me va a permitir dibujar con muchísima precisión todas esas cosas. Ya no van a depender de su mano o de la punta de un lápiz para que no se superpongan las líneas, en fin. Hay un montón
de cuestiones que uno va adquiriendo a medida que va profundizando en el dibujo utilizando AutoCAD o cualquier otro programa de dibujo. Pero bueno, toda esta materia del AutoCAD y qué sé yo se llama diseño asistido por computadora. Y el diseño, es lo que les decía hace un ratito, no solamente es lo que se relaciona con el arte, sino es cómo están hechas las cosas. Y lo que nosotros hacemos es traducir la realidad a un dibujo, ¿sí? Un dibujo técnico en general. Y para eso tenemos que aprender a ver, tener paciencia, ser meticulosos y tener algunas nociones, algunas, no muchas, pero sí, espaciales, de forma, de escala, de proporción, eh, que a medida que vayamos dibujando nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? Cosas que por ahí para nosotros son hoy por hoy una cosa normal y sencilla, empieza a ser algo un poquito más teórico cuando empezamos a dibujarlos. Voy a ver si puedo conseguirles algunas imágenes. Bueno, una de esas cosas así como teóricas y que se le da mucho, se estudia mucho cuando se dibuja, cuando se hace arte, en fin, cuando se estudia arte o cuando se estudia dibujo o diseño, es la proporción. La proporción tiene que ver con la relación entre las cosas entre las dimensiones de un mismo objeto. Por ejemplo, en esta cara, ¿sí? Hay una serie de medidas que se relacionan unas con otras. O sea, la medida del ojo, la distancia entre los ojos, la medida del ojo al mentón, todo eso está relacionado, ¿sí? Y eso es lo que da proporción a una cara que nosotros consideramos una cara habitual. Si algunas de estas medidas en alguna persona o en algún dibujo de una cara varía demasiado, nosotros vamos a decir que es rara, que está mal hecha, o que pobre persona es deforme. Pero en realidad lo que nosotros vamos a estar hablando es que no está dentro de las proporciones que nosotros estamos habituados a ver en una cara, por ejemplo. Y esto pasa con todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Cada objeto que nosotros entendemos y conocemos tiene una proporción. Acá hay otro estudio de una cara, es con el número áureo. Y a la gente le encanta hacer estos análisis de las proporciones y de las curvas de crecimiento. En fin, hay una teoría bastante desarrollada con todas estas cosas. Se puede estudiar desde varias teorías de la proporción. Leonardo da Vinci lo hizo de una manera, Le Corbusier lo hizo de otra, los japoneses la hacen de otra manera. Después está la espiral, el número de oro. En fin, hay un montón de teorías de la proporción o que estudian la proporción, ¿sí? No, no es que es una sola ni de una sola manera. Son teorías que estudian las relaciones entre las partes del mismo objeto, ¿sí? Y la proporción no solamente tiene que ver con el elemento en sí mismo, sino también con lo que lo rodea. Por ejemplo, en la foto de los peces, en la primera foto, ¿sí? Hay como una desproporción
entre un pez muy grande en una pecera muy chiquita y un pez muy chiquito en una pecera muy grande. Parecería o tenderíamos a pensar que el pez en la pecera más grande está más proporcionado que un pez grande en una pecera chica, ¿sí? Esas son las cuestiones que nuestro ojo, a medida que nosotros empezamos a observar la realidad, va a empezar a darse cuenta de que varían. Y es así, es estudiar estas cosas, de estudiarlas, no hace falta leer un libro, sino prestarle atención a las cosas y empezar a ver qué es lo que pasa con estas relaciones entre las partes, ¿no? El otro tema que se habla cuando hablamos de dibujo o de objetos es la escala, ¿sí? La escala, no estoy hablando de una escala gráfica, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver después con el programa, sino la escala de las cosas, la relación que tiene una cosa con su entorno, ¿sí? Por ejemplo, en esta pequeña imagen, ¿sí? No es lo mismo un cubo pequeño al lado de una persona que un cubo mediano al lado de la misma persona o que un gran cubo al lado de esa misma persona, ¿sí? Hay una cuestión de escala entre estos dos objetos, ¿sí? Ya no de proporción. La proporción era, si bien es la relación con el entorno también, la escala es es un diálogo, digamos, entre dos objetos de diferente tamaño, pero claramente diferenciados, ¿sí? Supónganse, no sé, los monumentos. Los monumentos tienen una escala que está pensada, diseñada y construida, ¿sí? Para entornos muy grandes. El entorno más grande que tenemos nosotros son las ciudades, por ejemplo. Entonces, un arco como el Arco del Triunfo, como el Cristo en Río de Janeiro, tienen que tener una escala que la gente llama muchas veces monumental, o urbana, o de ciudad, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para que tenga esa presencia, ¿sí? Para que sea algo que se pueda ver desde lejos, que se pueda recorrer y además que nos transmite determinadas sensaciones, ¿no? Dependiendo de la escala de los objetos, si ustedes van o visitan el obelisco y se paran al lado, no es lo mismo que ver la foto del obelisco, ¿no? Cuando uno se para al lado del obelisco, dice, mira, no es tan chiquito, tampoco es que sea súper, no es un rascacielos, pero tiene una escala lo suficientemente importante como para hacernos sentir pequeños, ¿sí? Y estas cuestiones también las tenemos que pensar a la hora de diseñar, de dibujar o de analizar las cosas simplemente. Si, por ejemplo, las pirámides de Egipto, o las mayas o las aztecas fuesen más pequeñas, no tendrían ese impacto que nos producen cuando las conocemos. Pero además tienen esa escala por una cuestión también de lo que tenían que transmitir, que era la religión, el diálogo con los dioses, con las deidades y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces el tema de la escala, que en general nosotros no lo pensamos en nuestra vida cotidiana, a la hora de pensar en diseños o de dibujar cosas de la realidad tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? Eh, porque no, porque son cosas importantes para lo que nosotros vamos a querer transmitir. Cuando nosotros copiamos algo, en general no tenemos este problema porque vamos y medimos, ya sea del objeto mismo o de algún plano o de alguna foto que nosotros podamos conseguir y tratar de sacar alguna proporción para poder dibujar algo, ¿sí? Y es ahí donde un poco se juntan la escala y la proporción a la hora de dibujar. Ahora vamos a ver algún ejemplo.
Pero básicamente, ¿vieron cuando los artistas, los pintores, los escultores, los fotógrafos hacen así con el dedo o con un lápiz? Lo que están haciendo es tomando proporciones, ¿sí? Porque es una manera rápida de poder tener una noción de lo que mide un objeto. Entonces vamos a utilizar alguna de las fotos que teníamos por acá. Supónganse que nosotros tenemos la calculadora y no sabemos cuánto mide, ni la podemos medir. Lo que sí podemos decir es que quizás haya una relación entre el ancho, que no importa la medida acá, y el alto, ¿sí? Y posiblemente podamos decir que el ancho es 2 veces el alto, más o menos, ¿sí? Y eso ya es una proporción, ¿ok? Si nosotros a su vez podemos sacar cuál es la proporción de lo que es una de las teclas respecto de un lado, del total de un lado, podríamos decir que, a ojo, ¿no? Decir que este segmentito es el alto de la, de la tecla, o el ancho en el otro sentido. Y así podemos ir construyendo un objeto que por ahí no está en medida, pero está proporcionado, porque sus partes van a responder a estas relaciones, ¿no? El ancho es 2 veces el alto o viceversa, las teclas son, no sé, una determinada parte de la altura del costado, este, lo mismo la pantalla, ¿sí? Eh, o cualquier objeto, o cualquier parte del objeto. Supónganse que, bueno, esto es una foto real de una calculadora, pero que esta calculadora en realidad fuese así, ¿sí? No tengo manera de ver si una es más grande que otra. ¿Por qué? Porque las proporciones son exactamente iguales. Lo que puedo decir es, bueno, es una foto ampliada. Pero todo esto cambia cuando yo de repente digo que, no sé, la mano de una persona o el dedo de una persona, por decir algo más rápido, es esto, más o menos. Un dedo feo mal dibujado rápidamente. Parece un dedo de un pie, un dedo de una mano. No importa, imaginen que esto es un dedo de una persona, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dedo de una persona, yo puedo decir que la calculadora de la derecha es más real que la calculadora de la izquierda, porque el dedo acá, vamos a exagerarlo más todavía, el dedo este adentro de este botón está desproporcionado, ¿no? O sea, en realidad el botón está desproporcionado, la calculadora está desproporcionada. Si es que yo sé que este dedo es la medida real de un dedo, ¿sí? Entonces puedo decir que esta calculadora está desproporcionada respecto de mi realidad, o sea, sería una calculadora para un gigante. Este tipo de cuestiones que muchas veces no les damos bola a la hora de dibujar, tenemos que prestarles atención. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen una medida, tienen una relación con su entorno, y es en definitiva lo que nos va a permitir saber si estamos haciendo las cosas más o menos bien, ¿sí? No que estén bien dibujadas, que estemos haciendo las cosas más o menos bien, porque nosotros vamos a partir siempre de dibujar alguna realidad y vamos a practicar con
el dibujo de las cosas reales, pero en algún momento, por lo menos eso es lo que se pretende, es que dibujen cosas nuevas a partir de sus conocimientos. Y es ahí cuando empieza a jugar esto de cuanto más conozca la realidad, cuanto más conozca las proporciones, cuanto más sepa lo que mide un cajón, una perilla, un enchufe, mejor lo voy a poder o rediseñar o reinventar, ¿sí? Porque si no voy a estar todo el tiempo teniendo que recurrir a ver la realidad y medirla y qué sé yo. Y al principio lo hacemos así. De hecho hay un libro que se llama Neuffer, que lo hizo un alemán que se dedicó a medir cosas. Y si lo consiguen, está buenísimo, es una Biblia así, donde tiene las medidas de todo lo que se puedan imaginar. El tipo midió toda su vida objetos. Eh, y es importante porque no sabemos las medidas de todo, ¿sí? Eh, y lo más difícil de todo esto, más allá de los objetos, es medir los espacios y tener noción de lo que es el espacio y de saber si lo que estamos dibujando o pensando o imaginando, eh, cómo va a ser en la realidad. Por eso, cuando se estudia diseño, cualquier tipo de diseño, se hacen maquetas. Vieron que los que estudian, no sé, diseño de moda hacen la ropa directamente o hacen los moldes, los que estudian arquitectura hacen maquetas, los que estudian diseño gráfico, eh, muchas veces si las piezas son muy grandes hacen la misma pieza en un tamaño más pequeño, porque es la única manera que tenemos de verificar estas cuestiones de la proporción, de la escala y sobre todo el espacio, porque el espacio es en 3D y es muy difícil entender esas relaciones que nosotros tenemos con nuestro entorno, porque las tenemos incorporadas y no las pensamos nunca. Entonces cuando dibujamos, por ejemplo, una habitación y decimos, no, porque yo quiero un dormitorio amplio y lo dibujo de 5 por 6. La verdad que estoy dibujando una pista de patín. Y después hay que llenar ese dormitorio, porque por ahí está buenísimo tener un espacio generoso y gigante, qué sé yo, pero si solamente voy a ponerle una cama y 2 mesitas de luz, va a haber algo que me va a hacer sentir muy mal ahí adentro, que es el vacío que no puedo llenar o que no o que está desproporcionado con las cosas que voy a poner ahí adentro. Eh, pero la única manera, o los techos muy altos o muy bajos, ¿sí? Mucha gente sueña, le encanta y vive en casas con techos muy altos, y hay gente que se siente muy bien ahí, y hay gente que se siente muy mal, hay gente que se siente mejor en lugares más acotados. De hecho, siempre o casi siempre pasa que en las casas, sobre todo cuando nos juntamos con amigos, nos juntamos en la cocina y posiblemente la cocina no sea el lugar más grande, pero es el lugar de reunión, es el lugar donde por ahí estamos más cómodos, donde eh, existe cierta informalidad que nos permite a veces ni siquiera estar sentados, ¿no? De todas esas cosas que uno no tiene en cuenta, cuando empieza a dibujar, las tiene que empezar a tener en cuenta, ¿no? Y si dibuja objetos es lo mismo, ¿no? Es todavía más fino, más sutil, que, qué sensación nos va a dar, en qué material estamos pensando, qué es lo que va a transmitir cuando se vea, si refleja o no refleja el material de que está hecho, de qué color es, qué textura tiene, cuánto pesa, cómo se apoya, cómo se agarra, si es frágil, si no es frágil, cómo se transporta, en qué lo transporto. eh, y qué sé yo, ejemplos de ese tipo de diseño son los perfumes. Vieron la caja de perfume, el mismo frasco de perfume, la cantidad de diseño que tiene, la calidad de materiales que tiene en algunos casos. Lo mismo pasa con los relojes, ¿sí? El reloj es una pieza de diseño eh, que tiene muchísimos años de- de desarrollo, ¿sí? Desde los viejos relojes a cuerda hasta los últimos digitales. Eh, y es algo que se rediseña y se rediseña y se rediseña todo el tiempo y que se diseña cómo se muestra y se diseña cómo se guarda y cómo se transporta, eh, cómo se vende también. Y los perfumes pasa lo mismo, en fin. Cualquier cosa que ustedes vean que tiene cierto grado de
de esnovismo, de ¿cómo se dice? De estatus, ¿sí? Eh, estas cosas suceden y suceden cada vez más. Los autos deportivos, por ejemplo, ¿sí? Son tan terriblemente cargados de diseño, de materialidad, de brillo, de un montón de cosas, este, por el precio que tienen, por lo que significan, por lo que representan, y eso lo pueden trasladar a cualquier objeto. Hablaba recién, nombraba las bombillas de mate. Las bombillas de mate también, hay desde una de lata, de latón, hasta las de plata con detalles de oro y qué sé yo, con el pico de pato, con el resorte o con los agujeritos, en fin. Y todo depende de quién la usa, de cuándo lo usa, de para qué la usa. Entonces todo lo que nos rodea tiene un sentido. Y el que no es estético es práctico, ¿sí? Las herramientas, por ejemplo, también tienen un montón de diseño, también están muy pensadas, también tienen esta cosa de la relación y de la proporción en general con la mano del que las utiliza, ¿sí? Eh, Justamente por eso, porque tienen que ser muchas, son máquinas manuales que tienen que ver con el tamaño de las manos de las personas, con el peso que puede soportar una persona cuando trabaja, eh, tenedores, cuchillos, escobas, pasa exactamente lo mismo, las vajillas, los platos, los vasos, todo lo que nos rodea tiene estas cuestiones de la proporción, de la escala, del diseño, ¿sí? Ustedes ven un vaso común de esos de restaurante que vienen facetados abajo y redondos arriba y se lo detienen a ver y la verdad que tienen bastante diseño. Y así cualquier cosa que se les ocurra, la trincheta, la perforadora, una computadora, en fin. Si se detienen a ver hasta una pequeña memoria, un USB, que parece un rectángulo, bueno, si se lo ponen a ver, tiene mucho diseño también. Dependiendo de cómo se guarde, solamente el conector, que es en todos iguales, que tiene los dos agujeritos de un lado y del otro, pero que no son iguales. Unos están más arriba, otros son más profundos. ¿Cómo es por adentro esto? Si vieron que siempre lo ponemos de un lado y va del otro, siempre, nunca aprendemos. Bueno, eso es porque no lo miramos, pero si lo vemos por adentro, la parte que tiene el contacto está arriba, eh, y los agujeritos que son más profundos están en la parte opuesta. Eso es lo que nos indica o nos debería indicar cómo conectarlos sin tener mayor problema. Eh, pero bueno, nada, si uno se pone a dibujar esto y a verlo con detenimiento, tiene un montón de detalles, un montón de formas, entra de una manera y no entra de otra. Y esto pasa con todo, ¿sí? Eh, si yo, por ejemplo, tengo un mate muy grande, como esos que se usan en algunas provincias, lo tengo que casi agarrar con las dos manos, o tengo que tener directamente el, el aparatito que usan para sostenerlo. Eh, entonces, no es que la proporción es una sola. Yo puedo quebrar todas estas leyes y estas normas, digamos, pero si las quiebro tengo que pensar por qué las quiebro, ¿sí? Son normas, son leyes teóricas, si ustedes quieren, pero justamente, como toda ley, están para quebrarse también, y es lo interesante. Pero lo primero tenemos que manejarlo para después poder quebrarlas y hacer una cosa diferente, ¿sí? Cuando uno hace eso, en general se dice hacer una virtud de un defecto, ¿sí? Y, y por ahí sale algo interesante. Pero bueno, todo esto viene después de dibujar y de pensar y de ver para qué son las cosas, porque si no lo hacemos vamos a estar dibujando algo que va a ser parecido a, pero que no va a tener demasiado sustento. Si ustedes alguna vez, por una cuestión de la vida, deciden hacer un techo como el que tengo ahí arriba, eh, cada parte del techo tiene su proporción, no es lo mismo la viga que sostiene, que los cabios que van a sostener el machimbre, que el machimbre que después va arriba, que la teja. Entonces, para poder armar el detalle de eso,
cómo lo quiero, o cómo lo quiero diseñar, o las caídas que tenga, o la pendiente que tenga, tengo que más o menos conocer los elementos que lo componen, ¿sí? Obviamente después está el técnico, el especialista, el que va a venir a decir no sabe nada o sabe un montón, pero lo que ustedes tienen que saber es lo que quieren, ¿sí? Si ustedes saben lo que quieren, es suficiente para que después venga el técnico y diga, bueno, esto se puede hacer así o se puede hacer así. Y cuando les diga que no se puede hacer, ustedes tienen que tener las suficientes herramientas para decirle, no, sí se puede hacer, porque yo sé que se puede hacer, porque lo he visto, porque yo digo, porque he estudiado y sé que esto se puede hacer de otra manera. Y eso es lo que les va a dar la diferencia a ustedes con respecto al oficio, ¿sí? Eh, Evidentemente cuando uno tiene un oficio lo hace en general rápido, supuestamente bien, pero es un oficio, es algo que uno va aprendiendo con la práctica y el tiempo, pero posiblemente no le haya dedicado el tiempo de pensamiento eh, como uno le puede dedicar a las cosas cuando no las construye y las piensa, ¿sí? Entonces, esa distancia que por ahí algunos tenemos respecto de la- de las cosas reales, de cómo se fabrican, es una ventaja también, ¿sí? Porque el que levanta la pared siempre la levanta igual, pero seguro que hay una manera diferente de hacer la misma pared, o una pared mejor, o una pared diferente. Y eso también requiere de investigar, de pensar. eh, Muchas veces dicen, no se puede. A mí un ingeniero una vez me dijo, no hay nada imposible, todo depende de la billetera del cliente. Entonces, yo creo que todo se puede hacer. La cuestión es buscar la manera y hacer una manera creativa y posible para que nuestros sueños que están en el papel, en este caso adentro de la computadora, se hagan realidad. Así que bueno, esto es en realidad es como un entorno a una introducción a la parte que vamos a empezar a desarrollar con el tema de las capas y de cómo dibujamos y para qué dibujamos de determinada manera, y el tema de la proporción y de la escala con las escalas gráficas que no tienen que ver con, con esto de la proporción y de las escalas de los objetos en sí, ¿sí? Cuando nosotros armamos un plano en AutoCAD, no nos puede entrar, por ejemplo, si dibujamos una manzana, no nos puede entrar la manzana en una hoja, entonces tenemos que dibujar la manzana, ¿sí? La manzana me refiero a una cuadra, eh, en una escala más pequeña. En realidad no la dibujamos en una escala más pequeña, la dibujamos uno en uno, pero la tenemos que mostrar en una escala más pequeña para que entre en una hoja, porque si no necesitaríamos tener una hoja más grande que una cuadra y eso es imposible. Y un plotter que pueda plotear eso. Y es ahí donde nosotros empezamos a utilizar el tema de las escalas gráficas. Entonces, nosotros cuando aplicamos una escala vamos a decir, bueno, no sé, hay algo que mide, una habitación que mide 3x3. No hay una hoja de 3x3 para que yo pueda dibujar eso. Entonces voy a usar una escala. Y una escala es asignarle eh, un, un factor en más o en menos de cómo voy a mostrar las cosas. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una casa y tiene habitación de 3x3 o un terreno de 8x30, voy a utilizar, por ejemplo, la escala 1 en 100, 1 en 50 o 1 en 75. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las medidas? Esto de 1 en 100 que aparece en el escalímetro, que es nuestro sistema métrico decimal que habitualmente utilizamos, que en el escalímetro, en este ejemplo por lo menos dice 1 en 100 y está en verde, y son los centímetros normales que nosotros conocemos. Se llama 1 en 100 porque en las escalas gráficas el centímetro representa un metro, ¿sí? Entonces, en escala gráfica, 1 en 100, un centímetro es un metro.
ya no es un centímetro, representa un metro. ¿Para qué? Para que yo pueda dibujar en un papel una habitación que tenga 3x4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada centímetro va a ser un metro. Y las escalas gráficas son eso. Es asignarle un valor diferente al metro. Por ejemplo, en la escala 1 en 50, ¿sí? El metro está dividido en 50 partes, con lo cual cada metro va a equivaler a 2 centímetros. O sea, si yo mido de acá hasta acá, esta distancia son 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el metro está dividido en 50. Por eso, este numerito de atrás es el más importante, porque quiere decir en cuántas partes partí el metro. En 1 en 100 es fácil. Es fácil y reconocible, porque al metro lo parto en 100. Si lo parto en 100, ¿qué me da? Centímetros. Entonces es fácil, eso lo sabemos, nos acordamos en la regla que tenemos en casa. 1 en 50 también es fácil. ¿Por qué? Porque el metro son 2 centímetros. O sea que la habitación que medía 3x3 ahora va a medir en 1 en 50 3 metros de largo. Pero si yo pongo el centímetro acá, son 6 centímetros. O sea que voy a tener un dibujo más grande. ¿Me siguen hasta acá? ¿O ya se durmieron? Bueno. Si paso a otra escala, por ejemplo esta, 1 en 20, quiere decir que al metro lo partieron en 20 pedazos. Entonces un metro va a medir todo esto, son como 4 centímetros. Entonces si yo dibujo una habitación 1 en 20 de 3 metros, me tengo que ir hasta acá. ¿Sí? Entonces el lado de la habitación en el dibujo se va a ver mucho más grande. ¿Para qué sirve todo esto? De andar cambiándole el tamaño a las cosas. Sirve para ver qué cantidad de información voy a poner en mis dibujos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la habitación 1 en 100, ¿no? Donde los 3 metros son 3 centímetros y es difícil dibujar una cámara, mesa de luz, la silla, el velador, ¿no? Es un dibujo muy chiquito. Pero si yo la dibujo 1 en 50, ya tengo un poquito más de lugar. Y si la dibujo 1 en 20, ahí ya puedo dibujar hasta los pelos de la alfombra, más o menos. ¿Sí? Entonces las escalas sirven para eso, para dibujar más información. ¿Sí? Cuanto la escala me permita dibujar más cosas, le voy a tener que dibujar mucho más. No tiene sentido dibujar en una escala 1 en 20 si solamente voy a poner las medidas. Pero si quiero hacer un dibujo muy completo de decoración, por ejemplo, ¿no? Voy a poner la cama, los veladores, la alfombra, el dibujo del piso, de la materialidad que sea, ¿sí? Cerámica, madera, dibujar las vetas, dibujar eh, los cuadraditos de las piezas de porcelanato, de cerámico, de lo que sea el piso. Tiene mucha información ese dibujo. Si solamente le pongo la medida, la verdad que es un desperdicio de papel, de plano, de todo. Entonces podría poner las medidas en una escala más chica, como puede ser 1 en 100, ¿sí? Hacer un planito 1 en 100 para poner las escalas y las cosas más generales. Y si quiero poner más detalle, voy subiendo de escala. 1 en 50, 1 en 20 para hacer un detalle, 1 en 2, 1 en 10, en fin. Cuanto más chico es ese número detrás de los dos puntos, ¿sí? Acá tengo 1 en 100. Cuanto más chico, es más grande la escala, ¿sí? O sea, si yo lo paso a 1 en 20, porque dividí el metro en 20 partes, voy a tener un dibujo, una escala más grande. Y si 1 en 5 es más grande, 1 en 2 es más grande,
uno en uno ya es la realidad, digamos. O sea que y a la inversa, ¿no? Cuanto más grande es el número que está por detrás, acá no tengo, por ejemplo, 1 en 200, quiere decir que al metro, en vez de dividirlo en 100 partes, lo dividí en 200 partes. O sea que cada metro va a ser medio centímetro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con esto de las escalas? Sí, profe, están todos Sí. durmiendo. Mucha info. Están todos durmiendo. Bueno, vamos a ver. Esto en el AutoCAD. Vamos a dibujar algo. Estaba bien el rulo ese, me gustó. El rulo de la Panamericana. Se supone que esto tiene 15 No estamos metros. compartiendo, Perdón, muy bien. ¿no? Ahí voy. Vamos. Bien. Se supone que este rulo, que es el último ejercicio, es una autopista y entre las dos manos, que son estas líneas verdes, hay 15 metros. ¿Sí? Y hay acá unos rulos de 50 metros de radio y de 60 metros de radio. Entonces, esto es una autopista. Bien. Esto está en una escala 1 en 100. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se acomoda todo esto. Si yo quiero hacerlo, digamos, verlo todavía más lejos, o sea, quiero ver el campo, tendría que poner esto 1 en 200. Después vamos a ver cómo se hace todo esto en YouTube. ¿Ven que se achicó? Esto sería 1 en 200. Fíjense que yo lo quiero ver más grande para ver más detalle. Voy a poner 1 en 50. ¿Sí? Fíjense que acá ya está más cerca. Yo quiero ver más detalle. Supongamos quiero ver un rulo con más detalle. Le voy a poner 1 en 20. ¿Sí? Fíjense que ya la ventanita que dibujé no me sirve. O sea, no puedo ver con el mismo tamaño de ventana o de papel o de hoja todo el rulo. Sin embargo, puedo ver un detalle de uno de los rulos. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la leche viene con la vaca? Una pregunta filosófica, Dani. Gordi, vení, que necesito dar clases. Escuchame. Vení. Bueno, entonces anda abajo porque tengo que dar clases.
Perdón, estaba respondiendo por qué la leche viene de la vaca. Les contaba, entonces, a medida que yo cambio la escala, ¿sí? Voy teniendo diferente información. Supónganse uno en 200, yo, si esto fuese un rulo de, de una autopista, podría ver, no sé, el pueblo, el campo, lo que rodea ese rulo, ¿no? Y más autopista. Uno en 100 lo voy a ver un poco más de cerca, uno en 50 lo voy a ver con un poco más de detalle y uno en 20 ya voy a empezar solamente a poder ver una parte de todos los rulos estos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les decía de que necesitamos usar las escalas para poder ver los objetos, porque si no necesitaríamos hojas gigantes, ¿sí? No existen. Por eso usamos las escalas gráficas. Y la escala gráfica es simplemente decir en cuántas partes voy a partir a mi metro. En 200 partes, en 100 partes, en 50 partes o en 20 partes y así sucesivamente, ¿sí? Entonces en AutoCAD siempre vamos a tener que utilizar las escalas para cualquier cosa que vayamos a dibujar, ¿sí? Dentro de este dibujo hay un velador, ¿sí? Este velador lo podemos poner uno en 10, pero fíjense que en este tamaño de ventanita que habíamos hecho, donde uno en 200 entra el rulo y el campo, o uno en 100 entra todo el rulo, uno en ¿qué dije? Uno en 10 no entra un velador. Un velador es muchísimo más chico que un rulito, que un rulo de autopista. Entonces necesito hacer una ventana más grande para que el velador pueda verse uno en 10. ¿Sí? Bueno, es por esta razón que nosotros vamos a utilizar siempre escalas para ver, para armar los planos. Y fíjense, estoy trabajando en la otra parte del programa, no con el fondo negro, y las vamos a armar en estas presentaciones, que es como el otro plano que tiene el programa para trabajar. Nosotros hasta ahora estamos trabajando en un modelo, en el model, que es esta pantalla, que es la pantalla de fondo negro, donde trabajamos habitualmente y dibujamos. Acá se dibuja, acá se hace toda la magia, toda la cocina, y en estas presentaciones es donde nosotros armamos nuestros planos, ¿sí? Que es una pantalla que generalmente tiene el fondo gris y cuando le ponemos una hoja, la hoja aparece como una hoja blanca, ¿sí? En general nosotros lo que vamos a tener es, vamos a darle tamaño a una hoja y después vamos a hacer nuestras ventanas para ir dándole escala a lo que vamos a utilizar para armar nuestro plano, ¿sí? Todo esto después vamos a ver paso a paso cómo se hace. Lo que me interesa es que vean cómo se arman los planos en el AutoCAD. Entonces tenemos una parte de dibujo, que es lo que venimos trabajando hasta ahora, y una parte de armado de planos, ¿sí? Que es esta parte que son las presentaciones. En general el AutoCAD, cuando abrimos un dibujo nuevo, nos trae dos presentaciones o dos layouts automáticamente, pero nosotros podemos agregar la cantidad de presentaciones o layouts que nos vengan bien, ¿sí? Bien. Hasta ahora nosotros hemos trabajado siempre con entidades, una línea, por ejemplo, una polilínea o lo que sea,
abrir un dibujo nuevo. Bien, cuando abramos un dibujo nuevo, nosotros dibujamos cualquier entidad, la va a dibujar en color blanco, ¿sí? La dibuja en color blanco, ¿por qué? Porque el programa trabaja con capas y las capas tienen su propio menú, que es esta familia que dice layers o capas, y tiene un montón de iconos adentro que vamos a ver también cómo funcionan, pero básicamente lo que el programa propone es tener en diferentes capas, que son estos rengloncitos que ven acá. Por defecto el AutoCAD viene con la capa 0 que está en blanco. El Death Point y las otras capas aparecen cuando nosotros creamos la capa o cuando hacemos una cota. Pero bueno, básicamente en este cuadro vamos a ir agregando todas las capas que necesitemos. Las capas tienen determinadas características, como el tipo de línea, el espesor, la transparencia, si se imprimen, si no se imprimen. Y vamos trabajando en una capa en especial, y cuando queremos cambiar la capa tenemos que venir al cuadro y decirle que queremos trabajar en la capa, en este caso DIN 50, por ejemplo, ¿sí? Y van a ver que acá va a haber cambiado. También se puede hacer desde acá, o sea, yo puedo cambiar la capa de trabajo desde donde yo quiera, ¿sí? Lo importante es saber que lo que diga acá, el nombre que diga acá, es la capa en la que estoy trabajando, ¿sí? Si yo dibujo en DIN 50, voy a dibujar líneas en esa capa con ese color y con las características que tenga la capa. ¿Por qué dibujo? ¿Por qué el programa propone dibujar en capas? Porque las capas nos ayudan a separar las partes de los dibujos, por ejemplo. Vamos a ver si puedo abrir alguno. Ya no quiero abrir porque no importa. Bueno, esta es una torre que tiene un piso donde tiene amenities y, por ejemplo, tiene, no sé, los vestuarios, las duchas, un gimnasio que tiene por acá, con las máquinas de hacer ejercicio. Están dibujados los conductos de aire, los puntos de iluminación, las bajadas de desagüe de acá, las ventilaciones, ¿qué más? El gas, las llaves de luz, los enchufes, la tipología de carpintería, terminaciones de muro, los ascensores, la guía de los ascensores, las puertas, los marcos de la puerta, la bisagra, una mampara de vidrio con el perfil de acero inoxidable, el vidrio, el burlete, en fin. Tiene un montón de detalles, tiene un montón de información. Cada capa tiene un color, ¿sí? El color se puede repetir, puedo dibujar con capas en un mismo color, pero la idea es tener capas en diferentes colores para poder diferenciar cosas y para después poder apagar o prender las capas que necesito en cada plano. O sea, si yo quisiese hacer un plano solamente de replanteo de arquitectura, podría apagar todas las capas que no me sirven, ¿sí? Y dejar solamente las de, no sé, el nombre de locales y las dimensiones de los locales, ¿sí?
Entonces yo limpié completamente, o casi completamente el plano, se entiende mejor y solamente le dejo las dimensiones, ¿sí? Y el nombre de los locales. ¿Por qué? Porque este plano se lo voy a dar al, no sé, al albañil que necesita saber a qué distancia están los muros, por decir algo, ¿sí? Entonces voy apagando las capas que no necesito, las maquinitas que se ven muy bonitas, pero que no las necesito para que saber dónde están los muros. Entonces le dejo solamente las cotas que marcan las dimensiones de los locales, ¿sí? Esto es una información para un determinado proveedor de la obra, ¿sí? Ahora, si yo quiero, no sé, darle el plano de aire para el especialista en aire acondicionado, lo que voy a dejar son posiblemente solamente las capas del aire acondicionado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser apagar todo lo que no me sirva y le voy a dejar, por ejemplo, los artefactos de luz para que sepa que hay artefactos de luz, los pases en viga, porque tiene que pasar por algún lado. A ver si puedo apagar. Bueno, se me apagan todas las luces. Podría tener separadas los enchufes de los puntos de luz para que no, para poder tener por separadas esas dos cosas, los rayados de los de los cielos rasos, las terminaciones de muros se las puedo sacar, las cotas por ahí se las puedo sacar también. Se le voy sacando todo lo que no necesito. Las carpinterías. ¿Qué más le toca sacar? Las carpinterías estas que molestan. Entonces solamente le dejo la información que el tipo necesita para replantear los equipos y los conductos. Y para que sepa que en algunos casos coincide el conducto con un artefacto de iluminación, entonces tiene que tomar determinados recaudos, o viene y me dice, Arqui, córrame la luz porque la verdad que el conducto y el artefacto de iluminación se dan de patadas, ¿sí? Entonces, este plano, o con esta información, voy a armar otro plano diferente. Acá tengo, por ejemplo, no sé, el fondo de losa para que sepa el tipo a qué altura están los cielos rasos y cuánta distancia le queda para poder trabajar, ¿sí? Y todo lo demás lo apago. Este piso que está acá lo apago porque la verdad que no hace falta. La instalación sanitaria también, porque no hace falta. Y para eso, digamos, dibujo en capas. Podría quitarle los sanitarios porque no le interesa al tipo los sanitarios porque él está trabajando arriba de los sanitarios, ¿sí? Y esta es la idea de poder trabajar con capas para prender y apagar las cosas y no tener que hacer 20 planos diferentes como hacíamos antes. Antes existía el plano de arquitectura, el plano de aire acondicionado, el plano, y todos eran planos separados. El AutoCAD lo que permite es que tengamos toda la información en un mismo dibujo y después prendemos y apagamos capas o layers de acuerdo a las necesidades de dibujo o de armado de planos o de mostrar la información que queremos, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan las capas en general les vamos a dar color, les vamos a asignar un ancho, un valor de ancho de punta para que no todas salgan finitas, no todas salgan gruesas. Y después eso se va a ver volcado en la impresión en esta parte que les contaba que son las presentaciones. Eso junto con estas ventanas de que estábamos hablando. Estas ventanitas que yo armé cuando les di las escalas, estas ventanas se llaman viewports, ¿sí? Y estas ventanas son las que me permiten ver a través de ellas lo que está en la pantalla negra. O sea que si yo estoy en la parte gris donde está la hoja, es
la presentación o layout, pero yo me puedo meter adentro de la ventana, ¿sí? Y si estoy adentro de la ventana, bueno, un segundo. Sí. Si estoy adentro de la ventana, pónganse, yo estoy ahora entre los dos ejercicios de la integración, ¿sí? Si yo dibujo un círculo acá, por ejemplo, voy a estar dibujando en el espacio modelo, pero desde la presentación. Para eso tengo que estar adentro de la ventana. Después vamos a ver todo cómo entro, cómo salgo, en fin. Ahora, si yo me voy al modelo, vamos a buscar ese lugar entre las dos fichitas y aparece ese círculo que yo dibujé en la presentación. Un momento. Sí. ¿Qué? Ahí voy. Un segundo, por favor. Bueno, Ahí volví. Bueno, retomando. Entonces, puedo desde la presentación o layout dibujar en el modelo, en el model space, ¿sí? Lo puedo hacer. Pero recuerden siempre que las presentaciones o el espacio modelo es para armar el plano, ¿sí? No tiene mucha lógica dibujar desde acá y tiene sus complicaciones, en fin. No es que no se pueda, pero sí se puede. Yo me tengo que meter adentro de la ventana y puedo dibujar, borrar, hacer lo que yo quiera. Si no me meto en la ventana, o sea, si no hago un doble clic para meterme en esta ventana y dibujo un círculo en el mismo lugar, ¿sí? Si voy al modelo, ese círculo no existe. ¿Okay? Tengo que estar metido adentro de esa ventana con un doble clic para que eso funcione. Si dibujo en cualquier otro espacio que no sea la ventana, tampoco va a aparecer en el modelo, ¿sí? Si dibujo arriba de la ventana, todos estos círculos en el espacio modelo, en el paper space, en el model space, no aparecen, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características del AutoCAD a la hora de armar los planos, ¿sí? Y para eso se usa cada uno de los espacios. Bien, después de todo esto, de esta teoría, hay que armar los viewports, o sea, las ventanitas, hay que ver qué es lo que presento, cómo lo presento, qué escala tiene cada ventana, y qué textos le pongo, qué altura tienen los textos, qué alturas tienen las cotas, armar los rótulos, ponerle los nombres a cada una de las partes del plano, en fin, todo el proceso que implica armar un plano en una presentación, en un layout. Mucha gente arma sus planos directamente en el modelo. ¿Se puede? Sí, se puede. El tema es que o escalan el dibujo, que me parece horrible y que creo que está mal, o escalan las hojas. Entonces, en vez de hacer las ventanitas que hice en las presentaciones, la gente lo que hace son diferentes tipos de hojas con diferentes tamaños, A3, A4, A1, ¿sí? Y de acuerdo al tamaño de la hoja van poniendo sus dibujos. El problema de esto es que si yo tengo, por ejemplo, tengo mi casita esta que está acá, ¿no? Si yo la quiero 1 en 100, posiblemente en una A3 me entre. Ahora, si la quiero en una A4, no me va a entrar. O por lo menos no me va a entrar en esta posición.
la voy a tener que girar, por ejemplo, ¿sí? Para que entre. Pero ¿cuál es el problema? Ya la dupliqué. Necesito dos casas. Una que esté en esta hoja y otra que esté en esta hoja. Y si quiero hacer un detalle, porque no sé, quiero hacer un detalle de 1 en 20, ¿sí? Tendría que dibujarme otra hoja con otro tamaño para poder hacer, no sé, el detalle del baño, ¿sí? Y esto imprimirlo en otra escala, porque solamente quiero que salga esto. Entonces ya tengo mi casa repetida 3 veces, con lo cual es una complicación. Hay gente que lo hace, sí lo hace, no lo recomiendo, pero pueden hacer lo que quieran. Lo que tiene bueno la presentación es que yo puedo abrir la cantidad de ventanas que quiera sobre el mismo objeto, como dice acá en el rulo, y el rulo sigue siendo uno solo, ¿sí? No es que lo estoy copiando, no lo duplico. Lo que hago es abrir ventanas diferentes sobre el mismo objeto con escalas diferentes que me muestran cosas diferentes. ¿Se entiende? Yes. Bien. Bien. Bueno, todo esto es lo que va a venir ahora. Vamos a ver la parte de capas y todo este proceso de cómo armar un plano. Quedan algunos otros comandos, pero que son bloques y sombreados, que son más divertidos, pero que nos ayudan a armar los planos, por eso los aparto un poco y aparte para no hacer toda teoría. Pero bueno, ya más o menos vieron un pantallazo de cómo funciona el AutoCAD para armar los planos. Todos estos procesos son bastante diferentes a los comandos que conocemos. Ya no son repetitivos, necesitan de bastantes y varios seteos. Lo bueno que tienen es que los hacemos una vez y si los sabemos guardar no los hacemos nunca más. Y nos van a servir para siempre. Así que bueno, son 9 menos 10, la clase se hizo larga. Sí. Me confirmaron que parroquiales 17, ¿cuánto eran? 17 y 20 son feriados, así que no vamos a tener ¿Qué días? 17 y 20. Y 20, sí. ¿Sí? Bueno, viernes y lunes. Sí. ¿Mm? Así que Bueno, bueno, va a tener un feriado largo. Eh, Pónganse a tiro con los ejercicios. Hoy pongo el otro de integración. Y el 27 vamos al taller para empezar a ver bien lo de las capas. Vamos igual a ver algo, ir adelantando alguna cosa, pero para que nos veamos un rato y charlar sobre este tema de las capas, que es el que sigue. Así que bueno, nada, a practicar, a dibujar, a ponerse al día. Y míranle, no se queden. ¿Estamos? ¿qué me pasaba con esas dos personas que entraron última, que eran una pareja, una azul, no sé cómo se llama? No vinieron más. No, hablé con Azul, me dijo que habían tenido algún problema personal, Mm, pero que esperaban poder sumarse. El tema es que creo que tienen un trabajo presentado nada más. Se sí, les va a hacer difícil sí, sí. completar. eh, Porque, bueno, no sé cómo será este año, pero por ejemplo el año pasado la gente que no tenía aprobada la primera parte no podía cursar la segunda, qué sé yo. Pero bueno, no depende de mí. Claro, porque son dos partes esto. Son dos partes. Claro, sí, si no lo Son- hacen en este. ¿Cuándo termina la primera parte? Y a mediados de julio, no sé exactamente la fecha, pero Media del mes que viene. sí, por eso no nos queda. Yo creo que termina el 15. Igual la idea es que la última semana, digamos, si alguien tiene que entregar algo que le quedó colgado o algo por el estilo.
pero ya una semana antes tendríamos que tener todo Esto cerrado. lo de los layers, esto lo vamos a ver en el día 27, un poco más ahí. El día 27 vamos a ver, presencial. sí, lo vamos a ver bien en detalle, lo vamos a volver a explicar, pero las clases que vienen, que son el 10, el 13 y el 24, 10-13, sí. vamos a ir viendo cosas. ¿Sí? Más que nada el 27 es para explicárselos ahí en vivo y en directo, pero sí, vamos a ir adelantando. ¿eh? De O hecho, sea, voy a está bien. subir el apunte. Ah, está bien, teórico. ¿Mm? Bueno, ok. Así Bueno. que bueno, gente, Bueno, buena semana. bueno. Lunes recién, por favor. Dibujen Qué lo que- difícil va a estar remontar esto. dibujen lo que tengan que dibujar. Oh, Tenemos tiempo, vamos bien, vienen laburando bien, vamos a buen ritmo. Yo creo que vamos bien. O sea, por eso les decía, la idea siempre es una semana antes terminar, que estén tranquilos, no andar corriendo. Pero para eso, bueno, tienen que sentarse a dibujar. Porque lo que queda ahora es el objeto este que elijan y el otro integrador. Después el ejercicio de capas son hacer capas y líneas de 1 metro, no es nada, no es nada del otro mundo. ¿Mm? Bueno. Esperamos. Bueno, Nos ok. vemos la próxima entonces. Listo. Saludos. Bueno, chao, Gracias. buena Hasta semana. luego. buena semana. Buena semana. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.